soy libre. El precio que Jesús pagó a cambio de mi libertad, su muerte en la cruz, soy libre. Me deleito en ti, Señor. Ok, muy buena. Carlos, tu micrófono. Hola. Perdón, gracias por avisarme. Muy buena noche para todos los que están en Facebook y en Zoom. Gracias, Andrita, por avisarme que tenía el micrófono silenciado. Muy buena noche para todos. Gracias por asistir el día de hoy a la reunión de familia del día 7 de agosto del 2020. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 14 del primer libro de Samuel. Recuerden que hicimos una pequeña introducción hace 8 días. Para hoy quedó una tarea que espero alguien me pueda ahorita levantar la mano, ya sea por Facebook o por Zoom, y me pueda contar la respuesta a la tarea. Acuérdense que les hablaba, o la tarea era que me pudieran contar en qué libro, qué escritura está la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán, y de qué muerte, o de qué clase, o cómo murieron, qué clase de muerte tuvieron. Entonces, mientras van alistando todo, yo voy a empezar con una oración, ¿vale? Empezar con una oración y damos inicio. Liliana Zapata también está ya conectada en Facebook. Buenas noches a todos los hermanos. Muy bien, ella nos está dando las buenas noches a todos también. Voy a empezar con una oración, ¿vale? Y arrancamos. Cariñoso Señor, Dios, Rey, Padre, Santo y amado que estás en los cielos, que reinas, Señor, y gobiernas por los siglos de los siglos. Bendito, Señor, sea tu nombre. Que todo el honor, la honra, la gloria, la alabanza y la adoración sean siempre para ti, Santísimo Rey, porque solo tú lo mereces, Padre mío, creador de todo lo que hay, Señor. En esta tarde noche ya, Dios, está terminando el día, te rogamos por favor, nos ayudes, Señor, por medio de tu Espíritu Santo a entender y a comprender tu palabra, la cual ruego, pues, llegue a mí, Señor, con una facilidad, Dios, con una inspiración divina, Santísimo Dios, por medio de tu Espíritu Santo, que por favor me utilices para llevar un mensaje claro y sincero a todos los hermanos, que les ayude a reconocer tu poder, tu gracia, Santísimo Dios, y el mensaje que nos deseas enseñar. Padre mío, dispone el corazón de cada una de las personas que ya están conectadas, más las que se van a conectar más tarde y las que van a ver la prédica después o mañana o otro día, Santísimo Señor, y por las que comparten también, Dios, gracias. Entonces, ayúdanos, Padre mío, y pues te voy a rogar por algunas personas, Santísimo Dios, que me han estado pidiendo oración por ellos, Señor. Te voy a rogar por la familia Mora, que está pasando situaciones difíciles, y por Mercedes también, Santísimo Dios, en su familia, por todos ellos, que por favor les des mucha fuerza para poder enfrentar estas situaciones, Señor, que les des el valor, la fuerza, el ánimo, Dios, para animarse unos a otros en familia, Santísimo Padre, y puedan encontrar, Señor, alivio a sus cargas, Santísimo Padre. Te ruego, Señor, también por Samara Aldana Zamudio, que me ha pedido que ore mucho por ella. Está procurando reconciliarse contigo y con sus hijos también, Señor. Entonces ayúdale, Padre mío, es una mujer arrepentida que quiere volver nuevamente, Santísimo Dios, a servirte y a amar, Dios. Entonces ayúdale mucho, Señor. Ayuda también, Señor, a Didier Mora, el hijo de uno de los hijos de Gustavo, quien ha pedido ayuda de oración, Dios,
parecerte una situación difícil en su hogar, con su esposa, por favor bendícelo y ayúdale, Santísimo Rey, a poder encontrar, Señor, las soluciones o el camino adecuado a cualquier inconveniente que tenga. Rogar por mi hermano Fernando y mi cuñada Yani, que están en Panamá, están esperando bebé. Señor, por favor, que bendigas ese embarazo para que el niño se desarrolle bien, para que puedan tener un parto sin problemas. Dios, al parecer está para octubre. Por favor, bendícelos para que todo salga acorde a tu santísima voluntad. Te voy a rogar por todos los hermanos cristianos de la Iglesia de Cristo Internacional a nivel mundial, porque nos ayude, Señor, en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo últimamente, Señor. Han habido desastres en algunas iglesias, Señor, terremotos, situaciones difíciles por el invierno, algunas explosiones por causa de algunos químicos en otras, Señor. Entonces, por favor, ayúdanos a todos a animarnos, a estar firmes, fieles, a enseñar tu palabra a pesar de las circunstancias, Señor, y amarnos los unos a nosotros. Te ruego por la Iglesia de Cristo Internacional en Villavicencio, porque todos podamos mantenernos fieles a tu palabra y podamos cada día mostrarnos ese amor que viene de ti, Señor. Gracias, Santísimo Rey, en tus santísimas manos encomiendo esta noche para que tú guíes toda esta prédica, Señor, tu palabra, y mañana poder comenzar un nuevo día, Señor. Gracias, Padre mío, te oro, ruego y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿qué más, Nacho? Aquí está mi suegro, también ya. Si quiere quitar la maleta y sentarte. Listo, bueno, vale, ok. Bueno, Norita, antes de que iniciemos con la reunión, cuéntanos, ¿tú tienes la respuesta a la tarea? ¿Puedes contarnos? Entonces, recuerda que la Sí, pregunta era, dinos, de una sí. vez arranca, vamos, dale. La escritura que habla de la muerte de Saúl y sus 3 hijos está en 1 Samuel 31, del 1, gran parte del relato como hasta el 6, 7 más o menos. ¿Sí? Ok, sí, muy bien. Dice que los hijos de Saúl, que se llamaban Jonathan, Abinadab y Malquisua, fueron muertos por los filisteos en el monte Gilboa. ¿Sí? Y ellos mismos, pues, digamos, los arqueros lanzaron como una flecha, pero entonces como que Saúl estaba como con miedo o algo así, fue lo que ellos se burlaran de, como que se divirtieran con la muerte de él, sino como le pidió el favor al ayudante que enterrara a su, pues algo así entendí. No sé, Carlitos, si quiere la leemos o me dirá. Si quieres léela, vamos, dale. Dice, los filisteos atacaron a Israel, y los israelitas huyeron ante ellos, pues fueron muchos los muertos en el monte Gilboa, y los filisteos se fueron en persecución de Saúl y de sus hijos, y mataron a Jonathan, a Abinadab y a Malquisua. Luego concentraron todo su ataque sobre Saúl, y como los arqueros lograron alcanzarlo con sus flechas, le entró mucho miedo de ellos. Por lo tanto, le dijo a su ayudante de armas, saca tu espada y atraviésame con ella para que no vengan esos paganos y sean ellos quienes me maten y se diviertan conmigo. Pero su ayudante no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Y cuando su ayudante vio que Saúl había muerto, también él se dejó caer sobre su propia espada y murió con él. Así murieron aquel día Saúl y sus 3 hijos, su ayudante y todos sus hombres. Pues hasta ahí habla sobre lo de la muerte de Saúl, dice. Y cuando los israelitas, Eso era. ¿sí? Hasta ahí. Hasta el 6. Del 1 al 6, 1 Samuel 31, del 1 al 6. Ok, perfecto, perfecto. Espero también hayan podido leer lo que sigue a continuación. Recuerden que ellos los decapitaron y las cabezas fueron enviadas a un lugar y el resto del cuerpo a otro lugar. Fue una muerte demasiado indigna para el primer rey de Israel. Y el punto al que yo quería llegar con esta tarea que les coloqué a ustedes, que aquí Vilma Clarissa también me está diciendo en Facebook que la tarea estaba en 1 Samuel, capítulo 31, del 2 al 6. Habla de la manera en que Samuel tomó su espada y se dejó caer sobre ella.
También aquí Vilma Clarisa me está contando que en Primera de Crónicas Saúl se suicidó, Jonatán murió en combate y Saúl murió en Gilboa. Eso que hiciste, Vilma, muy bien. No solamente buscaste en Samuel, sino que fuiste a otros libros también y exactamente en Primera de Crónicas también se puede encontrar acerca de eso y muy bien, es correcto lo que ustedes hicieron de investigar acerca de esa muerte, pero entonces lo que yo quería que usted ya, lo que yo quería que ustedes pudieran comprender y entender de esta escritura es las consecuencias que trae al uno ser cabeza de familia o cabeza de hogar o cabeza de algo o líder de algo y uno no obedecer. Cuando eso sucede, no solamente uno carga con el pecado de uno mismo, con la perdición de uno mismo, porque uno mismo se pierde y anda en la oscuridad, sino que también otras personas lo van a seguir a uno. En este caso y hoy lo vamos a ver con lo que vamos a estudiar del capítulo 14 de Primera de Samuel, que Jonatán era el hijo mayor de Saúl, un hombre muy valiente, un hombre muy recto, un hombre de Dios, pero a causa del pecado de Saúl, su hijo, quien hubiera podido ser rey después de Saúl, termina muerto de una manera humillante. El pecado de su padre, como cabeza de la familia y como cabeza de Israel también, causó no solamente su caída, sino la caída de toda su familia. Entonces, que eso nos pueda servir a todos para pensar y reflexionar acerca de nuestro liderazgo en nuestro hogar y las consecuencias que puede traer no solamente sobre nosotros, sino las personas que nos rodean. Los que somos o los que son jefes, yo todavía no soy jefe, tengo a duras penas todavía no soy jefe, no me considero jefe, pero hay algunas personas que lideran grandes iglesias, pastores que se hacen llamar apóstoles y eso, y realmente, ¿qué se está haciendo con esa palabra de Dios, con esa enseñanza, con el cristianismo que vivimos? ¿Será que estamos conduciendo a todos a Dios o reflexión para todos? Y muchas gracias por eso. Hoy también voy a dejar una tarea, entonces estén muy pendientes a la reunión de hoy. Entonces volvamos otra vez al capítulo 14 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, hace 8 días analizamos un poco, recuerden que lo que vimos ahí fue una introducción a esa escritura. Sí, aquí Liliana Zapata me dice, ese día murió Saúl y sus 3 hijos y su ayudante, correcto, sí, así fue. El ayudante también se suicidó y los 3 hijos fueron muertos y Saúl se suicidó también. Aunque si ustedes analizaron bien la escritura y han leído un poco más adelante en Samuel, hay un personaje ahí, y bueno, eso sí no me lo dijo ni Norita, ni Clarisa, ni Liliana, pero hay un personaje que tuvo que ver también en la muerte de Saúl. Analícenlo bien y después me cuentan, porque después ese personaje le va a contar a David acerca de la muerte de Saúl y que él tuvo que ver con la muerte de Saúl y entonces David lo mata. Lo mata a ese personaje porque sabiendo que ese era el rey de Israel, apoyó esa muerte y estuvo ahí ayudando a Saúl a que se suicidara y no fue capaz de defender al rey, al primer rey de Israel. Pero ahí se lo dejo también de tarea para que lo analicen bien. Bueno, vamos. Primera de Samuel, capítulo 14. Voy a leer una Reina Valera. Esta versión me gusta mucho. Ah, bueno, quisiera aprovechar, voy a hacer un estudio acerca de eso, pero quisiera aprovechar a contarles un poco acerca, yo el miércoles publiqué en Facebook esta reunión y hubo un personaje, Eulolio, creo que se llama el hombre, si no estoy mal, creo que todos se dieron cuenta,
que refutó mucho acerca de que Jesús era un Jesús romano creado por la Iglesia romana. Habló acerca de la versión de la Biblia Kadosh. Es una Biblia judío-mesiánica. A veces yo la utilizo en algunos de mis estudios y en algunas prédicas. Yo utilizo muchas versiones. Yo utilizo Septuaginta, Kadosh, utilizo Reina Valeras, todas las Reina Valeras que hayan. Hay muchas Reina Valera. La Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional, la Palabra, las Américas. Yo utilizo muchas versiones. Me gusta utilizar todas estas clases de versiones. Y he utilizado la Kadosh. Este personaje nos hablaba acerca de, o refutaba que Jesús, o no creer en Jesús, o en el Jesús, o no en ese Jesús. Y me animaba ahí en los comentarios que él hizo acerca de que fuera a investigar un poco en la versión Kadosh, judío-mesiánica, y él hablaba acerca de Yeshua. No sé si él está escuchando, si lo vaya a ver más tarde, o ustedes los que vieron el comentario, si de pronto tengan dudas acerca de eso. Yo voy a hacer una prédica, aunque invité a un personaje para de ayer en 8 días que sabe mucho acerca de eso. Él me dijo que sí podía asistir. Es un hermano en la iglesia que sabe también mucho de esto y ha estudiado mucho eso. Aunque si de pronto llega a pasar algo, yo también puedo hacer el estudio y voy a hacerlo, ya sea con mi amigo, mi hermano o yo. Pero sí me gustaría que quedara claro acerca de eso de Yeshua. Y este hombre, no sé si ha indagado bien o ha estudiado bien, y en la Biblia Kadosh hablan de Yeshua. Pues Yeshua es el nombre hebreo de Jesús, del Mesías, no es más. Y la Biblia Kadosh también habla acerca de Jesús, de Yeshua como el Hijo de Dios, como el instrumento que dio el perdón a la humanidad por medio de su muerte en la cruz. De eso se trata, y de eso también habla. Y si de pronto él me está escuchando, no, es lo mismo, o sea, es el mismo hombre que estamos hablando. Recuerden que las versiones que hay de la Biblia, muchas son traducidas del griego. Entonces, se sacan algunas representaciones de nombres, como en el caso de Yeshua, es Jesús, ¿verdad? O Emanuel, ¿sí? Y Jesús también tuvo sobrenombres, príncipe de paz, ¿cierto? El Cristo, el Mesías. Entonces, es el mismo Jesús el que estamos predicando todos. Lo que pasa es que en los últimos tiempos se está metiendo una corriente judeocristiana o mesiánica que está impulsando a los cristianos a que se incircuncisen, que tengan la circuncisión y a seguir algunas tradiciones del judaísmo, que cuando usted estudia las cartas paulinas y lee los evangelios y las cartas de Pedro y de Juan y todo lo que hay en el Nuevo Testamento, usted se da cuenta que realmente no estamos llamados a seguir las mismas costumbres de los judíos, porque entonces nos vamos a convertir en los fariseos, en los mismos fariseos tradicionalistas que arrestaron y mataron a Jesús, que estaban llenos de tradiciones, que estaban llenos de cosas superficiales e hipócritas, y que su corazón realmente no estaba con Dios. Entonces, ojo con eso, con esas nuevas corrientes judeocristianas o judeomesiánicas. Son judíos que a veces ni siquiera saben hebreo, que creen tener alguna raíz hebrea, judía, y últimamente está cogiendo mucha fuerza. Y muchos discípulos y muchos cristianos están cayendo en eso. Y si una persona cae en eso es porque realmente no estudia la Biblia, porque realmente no escudriña las escrituras y porque sus convicciones no son fuertes. La Biblia es una sola, aunque hayan varias versiones de ella, pero todas dicen lo mismo, con diferentes sinónimos. Pero todas dicen exactamente lo mismo y traen el mismo mensaje. Algo que me gustaría contarles es cuando, no sé si ustedes sepan, cuando hay un caso de un pleito penal y se llevan
la parte que confronta o que demanda contra el demandado, se llevan testigos, hay pruebas, y a veces los testimonios de los testigos no concuerdan en ciertas especificaciones o situaciones, pero los jueces y los fiscales utilizan los testimonios de muchos testigos porque al final lo que se está investigando es un delito o una cosa específica de la cual se quiere encontrar la verdad. Y aunque uno diga eran las 6 de la mañana y otro diga eran las 7 de la tarde, cuando se va al punto de lo que sucedió, concuerdan. Es lo que pasa con las versiones y es lo que pasa con los evangelios. Algunos critican por lo menos que en el Antiguo Testamento se habla de que el pueblo de Israel estuvo como 400 años o 420 años, dicen otras escrituras. El problema o la esencia ahí no es cuántos años hayan vivido ellos esclavizados en Egipto, sino que fueron rescatados por Dios. ¿Y cómo fueron rescatados por Dios? ¿Cierto? En eso concuerdan las versiones. Entonces, que nosotros podamos cada día ir escudriñando mucho más las escrituras para que cuando llegue un personaje a contarnos o a decirnos cosas o a criticarnos a Jesús o a Joshua, que es Jesús, que es Yahvé, que es Dios, porque en Juan capítulo 1 lo dice, y si yo leo Juan capítulo 1 en la Biblia Kadosh, en la Biblia Nueva Versión Internacional, en la Reina Valera, en la palabra, en las Américas, me va a decir lo mismo, que Jesús estaba en el principio con Dios, que estaba con Dios y era Dios. Es algo que no podemos refutar, no podemos quitar. Es en esencia Dios. Jesús es el reflejo de Dios. Y esto yo ya lo he hablado en muchas otras ocasiones. Cuando me paro en un espejo, pues ¿a quién veo? Pues a mí mismo. Y eso es Jesús de Dios, el reflejo. Y son un solo Dios, junto con el Espíritu Santo, que es la fuerza activa de Dios, la que efectúa, la que hace. Acuérdense de Génesis. Cuando Dios daba una orden, pues el Espíritu Santo era el que iba y lo hacía. Pero son un solo Dios. ¿Ok? Y entonces por esa razón es que vamos a ir a 1 Samuel capítulo 14, versículo 1. Y vamos a empezar a escudriñar un poco más, a adentrarnos un poco más en este capítulo, ya que hace 8 días vimos una pequeña introducción, un abrebocas, un pasabocas. Dice ahí, 1 Samuel capítulo 14, versículo 1. Cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero, ven acá, vamos a cruzar al otro lado, donde está el destacamento de los filisteos. Y es que Saúl estaba en las afueras de Gibea, bajo un granado en Migrón, y tenía con él unos 600 hombres. Versículo 3 dice, el efod lo llevaba Abías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabod, el hijo de Finés y nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Ahora, aquí hay una tarea. Que por favor me digan qué pasó con la mamá de Icabod. Cuénteme en 8 días qué pasó con la mamá de Icabod. Entonces dice el versículo 3, lo repito. El efod lo llevaba Abías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabod, el hijo de Finés y nieto de Elí. Ahí está, en esas letras y en esas palabras la clave. Sacerdote del Señor en Silo. Nadie sabía que Jonatán había salido. Y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos llamados Bosés y Cené. Tenía que pasar por el medio de eso. Bueno, el versículo 5 dice, y el primero estaba al norte, frente a Micmas, y el otro al sur, frente a Gebá. Así que Jonatán le dijo a su escudero, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos.
Otras versiones de esos incircuncisos, dice. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Y tiene toda la razón. Para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Versículo 7. Adelante, respondió el escudero. Haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Bien dijo Jonatán, vamos a cruzar hasta donde están ellos para que nos vean. Versículo 9. Si nos dicen, esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen, vengan acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria. Versículo 11. Así pues, los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. Miren, exclamaron los filisteos. Los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Entonces los soldados de la guarnición les gritaron a Jonatán y a su escudero, vengan acá, tenemos algo que decirles, vengan conmigo, ven conmigo, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. Ven cómo Jonatán acá no le da la victoria a él mismo, sino inmediatamente dice, vamos, ven conmigo, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. El versículo 13 dice, Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero. A los filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. En ese primer encuentro, que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. Y vamos a dejar ahí, vamos a analizar estos versículos hasta el versículo 14. Vamos a analizarlo, vamos a escudriñar un poco más las escrituras. Esta parte de la escritura del versículo 1 al versículo 13 del capítulo 14, esta parte es una profunda conexión con el último versículo del capítulo 13. Por eso es bueno ir llevando la consecución a esto. Acuérdense del capítulo 13 que esa prédica la dio fue nuestro hermano Jimmy Rondón de la Iglesia de Cristo Internacional en Neiva, donde una patrulla de los filisteos había salido del fuerte en Micmas para dirigirse al paso entre Boses y Cené. Entonces Jonatán sugiere a su escudero que hicieran una caminata de exploración. Y acuérdense del capítulo 13 que Saúl se tiene que enfrentar a los filisteos y tenía que esperar a que llegara Samuel para que Samuel rindiera el sacrificio a Dios y Dios a través de Samuel le dijera a Saúl qué era lo que tenía que hacer. Y como Saúl, lo que pasó fue que a Saúl se le empezó a desertar los hombres que tenía hasta el punto que quedó con 600 hombres para enfrentarse a un ejército inmenso que tenían los filisteos. Entonces lo que hizo Saúl fue que él hizo las veces de sacerdote, él fue y cogió el sacrificio y él mismo lo dio a Dios y no esperó a Samuel, y eso fue un acto de desobediencia que le trajo como consecuencia la pérdida de su reino, no inmediatamente, porque eso lo vamos a ver más adelante y ya lo dijeron hoy con la muerte de Saúl y Jonatán y sus hijos, los hijos de Saúl. Ahí fue donde él perdió el reino, va a ser mucho más adelante y lo vamos a analizar. Pero en el capítulo anterior, en el capítulo 13, vimos que a causa de su desobediencia, él pierde ese privilegio de ser rey y de llevar su reinado. A diferencia de David, que a él también lo vamos a estudiar, al rey David. Y vamos a darnos cuenta que David, al contrario de Saúl, David era un hombre conforme al corazón de Dios, hasta el punto que el reinado de David hasta el día de hoy sigue vigente. No fue como el reinado de Saúl, que se terminó toda la prole de Saúl. De hecho, y lo vamos a analizar más adelante, a Saúl se le murieron Jonatán, Abinadab y estos hijos, esos 3 hijos en la lucha, pero a él le quedó un hijo, que después lo mataron también, y le quedó un hijo a Jonatán, que vendría siendo pues nieto de Saúl, descendiente de Saúl, pero este joven tuvo un accidente y quedó lisiado y no pudo ser rey tampoco.
y también pues más adelante murió y ahí termina la descendencia de Saúl, pero en David vemos que hasta el día de hoy su descendencia vive y vive por medio de Jesús. Y como esta serie se llama Tras las huellas de Jesús, entonces vamos a encontrar las huellas de Jesús en este libro de Samuel, que ya lo hemos venido haciendo desde que lo iniciamos. Entonces acá, como les decía, estos versículos hasta el versículo 13 viene del capítulo anterior, donde esa patrulla de filisteos salió hacia Micmas, y lo que sucede es que Jonatán le sugiere a su escudero que salgan a explorar por Micmas, ¿cierto? Al parecer, y por lo que uno lee en los capítulos siguientes, ¿cierto? De Samuel, este Jonatán del que hablan acá, hijo de Saúl, fue un hombre muy sobresaliente en la historia de Israel. Su nombre quiere decir literalmente, el nombre de Jonatán literalmente quiere decir regalado por Dios, ¿sí? Quiere decir regalado por Dios. Es un líder de soldados muy querido por el pueblo, y ya lo vamos a ver más adelante, y es un hombre muy valiente. Hubiera sido un buen rey después de su padre si Dios no hubiese desechado la dinastía a causa de la desobediencia de Saúl, como ya les decía. Hubiera sido un buen rey Jonatán si no hubiera sido por la desobediencia de Saúl, y por eso es que les digo a los que tenemos la responsabilidad de liderar, primero que todo, nuestra vida. Nosotros somos líderes primero que todo de nuestra vida. Después, algunos somos líderes de nuestra familia, tenemos esposa, tenemos hijos, más personas a cargo. También algunos somos líderes, o se puede decir líderes de una iglesia, ¿verdad? Pero recuerden que el liderazgo para Cristo es ser el último, ser el siervo. Algunos son jefes en empresas, en trabajos, dueños de compañías. Otros son maestros o profesores en universidades y en colegios. Eso es ser la cabeza, eso es tener un liderazgo. Pero miren que empezamos solamente con liderarnos a nosotros mismos. Y si no me sé liderar bien yo, imagínense ahora cómo voy a liderar a más personas. ¿Sí? Entonces, ahí es un punto clave para que ustedes puedan entender esto de Jonatán y de Saúl, su padre. Si Saúl hubiera sido un hombre obediente, si su conducta fuera sido distinta. Ahora, dice aquí que Jonatán tiene un escudero, a veces llamado también paje de armas, también se le llamaban así. Sí, lo vamos a ver cuando veamos la historia de David y Goliat. Goliat tenía un escudero o paje de armas que era quien llevaba las armas. Entonces, no todos los soldados tenían un paje de armas, sino más bien los de alto rango. Entonces, esto lo que nos indica es que Jonatán debió ser un oficial al servicio de su padre, un hombre con un rango importante en ese ejército. Estos escuderos, además de su labor de cargar las armas, servían de apoyo en la batalla. También eran quienes protegían al oficial, protegían la retaguardia, y eran mensajeros, si era requerido, también eran mensajeros. O sea, como dicen, era Zoila, ¿no? El que tenía que hacer de todo. Todo tenían que hacer estos escuderos al servicio de ese oficial, o lo que el oficial les mandara. Pero en este caso sí se necesitaba tener un escudero valiente, porque los que buscaron la tarea de la muerte de Saúl se pudieron dar cuenta del escudero que tenía Saúl. Pues los que analizaron la tarea de la muerte de Saúl, cuando Saúl le pide a su escudero que lo traspase con la espada, dice ahí la escritura que al escudero le dio miedo. Entonces imagínense también uno contar con un escudero, un paje de armas cobarde, o que no tenga el mismo pensamiento mío, o que no me apoye, o que no me anime. Entonces yo puedo morir también, ¿sí? Me hace pensar entonces en el discipulado que me enseñaron a mí hace 18 años cuando ingresé a la Iglesia de Cristo Internacional. Me hablaban del discipulado, una palabra que yo, pero ¿qué es discipulado? Yo no la comprendí hasta hace muchos años después comprendí. ¿Qué significa el discipulado? Y esto que está ocurriendo aquí entre Jonatán y en su escudero
pues nos da a entender mejor qué es el discipulado. Todos y cada uno de nosotros que somos cristianos somos soldados. No sé si ustedes lo han visto así, yo sí lo he visto así. Somos soldados al servicio de Dios. Capítulo 2. Dice que, pero al mismo tiempo debemos ser los escuderos de nuestros hermanos en la fe. ¿Sabían eso? Que nosotros somos soldados, siervos de Dios viviente, pero que al mismo tiempo somos los escuderos de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Somos el apoyo de nuestros hermanos, somos los mensajeros de nuestros hermanos en la fe. Somos valientes combatientes para proteger a nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo Internacional, para animarnos, para apoyarnos en lo que sea necesario. Eso somos nosotros, que al mismo tiempo somos oficiales, soldados, pero también somos escuderos, pajes de armas de nuestros hermanos. Es una sincronía que debe haber entre nosotros como hermanos de la Iglesia. Una cosa que debe marchar muy concreta, muy bien dinámica, ¿verdad? Que podamos servirnos los unos a los otros, como este escudero cuando le dice, Jonatán, vamos a hacer tal cosa, y el escudero le dice, ánimo, vamos, adelante, lo que tú quieras hacer yo le hago. Así debemos ser nosotros en nuestro discipulado. Por eso las personas que empiezan en su cristianismo, después de que se bautizan, los animamos mucho a que busquen una persona en la iglesia, un hombre sabio o una mujer sabia, dependiendo, porque recuerden que hay una escritura que habla de que el hierro se afila con hierro. Pues el hombre se debe afilar con el hombre, la mujer con la mujer, es lo más sabio, porque pues difícilmente yo entendería las necesidades y las luchas de una mujer. Entiendo más las de un hombre, porque soy hombre, ¿verdad? Una mujer entenderá más las de otra mujer y ahí se animan y se ayudan, pero procuren siempre buscar en la iglesia de Cristo una persona muy fiel, muy leal a Dios y muy sabia con la que puedan contar como discipulado para poder encontrar ese escudero y esa persona que los anime y los ayude. Ahora, tal como nos enseñó Jesús a animarnos unos a otros por medio del discipulado, porque es que eso fue lo que nos enseñó Jesús y qué bueno que este capítulo 14 de Primera de Samuel nos lleve a Jesús y a encontrar las huellas de Jesús en eso. Entonces les voy a pedir que me acompañen a una escritura que está en Lucas, en el Evangelio de Lucas o San Lucas, en el capítulo 9, versículo 28. San Lucas 9 o Lucas 9, 28. Ya, bueno, entonces les recomiendo entonces Lucas capítulo 9, versículo 28. Yo voy a leer una Reina Valera contemporánea. Dice así. Como 8 días después de que Jesús dijo esto, subió al monte a orar y se llevó con él a Pedro, a Juan y a Jacob. Y mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Aparecieron entonces 2 hombres y conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que rodeados de gloria hablaban de la partida de Jesús, la cual se iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él tenían mucho sueño, pero como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo, Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos o 3 tiendas de campaña, si lo quieren así. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero no sabía lo que decía. Y mientras decía esto, una nube los cubrió y tuvieron miedo de entrar en la nube. Entonces desde la nube se oyó una voz que decía,
Este es mi hijo amado, escúchenlo, ¿sí? Entonces, en esta escritura, allí, en ese monte, Moisés y Elías ofrecieron consuelo, ánimo y soporte a Jesús mientras hablaban de su partida, la cual había de cumplirse en Jerusalén, dice ahí en la escritura. Muy seguramente ellos le estaban contando lo que iba a padecer y estaban animando a Jesús a que continuara. Eso es el discipulado. Y por eso Dios permitió que en esa transfiguración de Jesús se aparecieran Moisés y Elías, quienes sabían muy bien acerca de Jesús y sabían de qué hablaban. Y los que hemos tenido la oportunidad de estudiar el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, nos damos cuenta que Moisés, de lo que más hablaba en esos 5 primeros libros de la Biblia, era de Jesús. Y Elías, si han tenido la oportunidad de estudiar acerca de ese profeta Elías, también se van a dar cuenta que lo que llevaba era ese mensaje de Jesús. Entonces no dejo de pensar en la imagen que los discípulos, que estos 3 discípulos tuvieron que ver, ¿cierto? Que como escuderos de Jesús, vieron a Moisés y a Elías animando a continuar a Jesús por el camino hacia el Calvario, aún a pesar del dolor y el sufrimiento que tenía que padecer por todos nosotros. Para eso es el discipulado, para eso son los escuderos, para eso son los pajes de armas en la iglesia de Cristo. Para ayudar, para animar, para confortar, para enfrentar juntos lo que tenga que venir. Y esta escritura del capítulo 14 de Primera de Samuel es una exhortación a que no se nos olvide que somos discípulos de Cristo Jesús, que todos somos oficiales, pero al mismo tiempo escuderos los unos de los otros. Que podamos continuar animándonos, escudriñando las escrituras y como nos pasó con este señor que trató ahí cuando publiqué en Facebook, de introducirnos unas cosas engañosas o no engañosas. Yo lo que pude ver en él es que es un hombre ansioso por aprender, pero no lo está haciendo bien. Tiene que escudriñar más las escrituras y poder entender acerca de los libros de la Biblia y cómo fue hecha la Biblia. ¿Quién inspiró la Biblia? ¿Quiénes escribieron la Biblia? ¿Y qué clases de Biblias tenemos hoy en día? ¿Qué clases de versiones y por qué las tenemos? Claro que hay versiones que no ayudan. El que ha leído una Biblia del Nuevo Mundo sabe que no es una Biblia muy buena, porque en la Biblia del Nuevo Mundo es una Biblia que en el capítulo 1 de Juan habla de que Jesús no es Dios, sino que es una creación más de Dios. Y esto uno lo entiende es comprendiendo, estudiando la Biblia, escudriñando, reconociendo. Con el Espíritu Santo, mire, no duden ni por un segundo, porque el Espíritu Santo de Dios está en ustedes el día que tomaron la decisión de bautizarse, en el día que se sumergieron en esa agua. Acuérdese, apenas salieron del agua, lo primero que recibieron fue el perdón de sus pecados y lo segundo fue el Espíritu Santo. Y Él es quien les va a ayudar a ustedes a entender y a comprender todas estas cosas para que no sean engañados por palabras y por nuevas doctrinas judeocristianas del nuevo mundo, de la nueva era que hay hoy en día. Hoy en día hay mucho. Y hablaba con un hombre con el que estoy estudiando la Biblia en las noches, que hoy en día usted encuentra iglesias para todo. Encuentra iglesias hasta para homosexuales. Encuentra iglesias para los que les gusta tener más de una esposa, pues están los mormones. Allá se permite la poligamia, ¿cierto? Hoy en día usted encuentra iglesias para lo que quiera. Mire, hasta Maradona tiene su propia iglesia y la gente va y se casa allá. Pero si realmente lo que tú quieres es seguir a Dios o continuar siguiendo a Dios, lo que tienes que hacer es escudriñar muy bien la palabra de Dios y reconocer muy bien quién es Dios.
Y que el Espíritu Santo que tienes y que adquiriste porque Dios te lo dio cuando te bautizaste, es el que te va a ayudar a entender toda esa verdad para que no sean engañados. ¿Ok? Eso es lo primero que puedo analizar en estos primeros versículos y son los 13 primeros versículos del capítulo 14 de Primera de Samuel. Pero bueno, continuemos con esto. Entonces continuemos con nuestro aprendizaje en Primera de Samuel capítulo 14. Lo que vemos en el versículo 2 es a Saúl. Si se dieron cuenta ahí lo que vimos en el versículo 2 es a Saúl paralizado en su inactividad, porque dice que estaba allá debajo de un árbol sentado. Mientras Saúl estaba ahí, como dice en el versículo 2, inactivo, pensando no sé en qué, su hijo estaba actuando allá, pidiéndole a Dios, ayuda a Dios. Tal vez todavía Saúl meditaba en su corazón lo que había sucedido en el capítulo 13 en Gilgal, acerca de su desobediencia y que le iban a quitar el reino. ¿Sí? Aunque hacía tiempo había regresado de Gabá, al parecer este hombre se ha convencido de que con solo 600 hombres no iba a poder vencer a los filisteos. Es lo que me da a mí entender la escritura. Al parecer, este hombre aún dudaba en su mente que con 600 hombres, con 600 soldados, pudiera vencer a los filisteos. Mientras que su hijo Jonatán, con su escudero, él consideró que si Dios se lo bendecía y lo aprobaba, con solo los dos podían ir a vencer a 20 hombres. ¿Cierto? Entonces también podemos ver que ya ejercía el sacerdocio también, y está en la tarea que les puse ahí de Icabod. Y ojo, porque esta también es ahí para esa tarea. También podemos ver que ya ejercía el sacerdocio el nieto de Elí y que tenía el efod. Esta vestimenta que se ponía el sumo sacerdote al desempeñar sus funciones de sacerdote o de sumo sacerdote, constaba de una prenda bien adornada, sin mangas, no tenía mangas, y que llegaba hasta la cintura. Este llevaba el pectoral, donde estaban el urín y el tumín, usados en la averiguación de la voluntad y de la dirección de Dios. Si quieren aprender un poco más acerca del urín y del tumín, eso está en Éxodo capítulo 28, versículos 6 al 12. Si quieren aprender algo más acerca del urín y del tumín. Éxodo 28, versículos de 6 a 12. Bueno, entonces Jonatán y su compañero, ya viendo que, bueno, Saúl de su parte estaba ahí sentado esperando no sé qué, o en qué estaría meditando, dudando tal vez de que con 600 hombres pudiera vencer. Jonatán y su escudero iban caminando hacia Migmas, entre Gabá, ¿cierto? Ahí hay un paso entre Gabá y Migmas, o sea, como una especie de quebrada, por donde el camino pasa entre peñascos. En esa época fue el paso principal entre Jericó y el monte central de ese país. Era una larga quebrada que tenía más o menos unos 20 kilómetros. Y los que conocemos o conducimos 20 kilómetros a una velocidad de 80 kilómetros por hora, me gasto de 20 a 25 kilómetros, me gasto de 20 a 25 minutos en un carro. Caminando, pues obviamente me voy a gastar muchísimo más. La sugerencia que Jonatán le hace a su escudero está inspirada por la fe. Y este es otro punto que vamos a aprender. Como ya analizamos el del discipulado, ahora vamos a aprender o vamos a analizar este que fue inspirado por la fe, porque si ustedes se dan cuenta, realmente lo que motivó a Jonatán a hacer eso fue la fe. Y es la misma fe que nos enseñó Jesús en Mateo capítulo 17. Por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 17, versículo 20. Mateo capítulo 17, versículo 20. Dice ahí, Jesús les dijo,
¿por qué ustedes tienen muy poca fe? De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Y esta escritura también habla de la transfiguración que hablé ahorita en el de Lucas. Ese también viene de la transfiguración, está en Mateo 17 también. Ellos venían de la transfiguración y cuando Jesús baja de la transfiguración donde se le apareció Elías y Moisés, donde Pedro dijo que pues iba a hacer las tiendas de campaña para ellos, cuando van bajando ya, resulta que estaban discutiendo los discípulos porque un hombre había llevado a su hijo, que al parecer tenía un demonio, y los discípulos de Jesús, los que habían quedado abajo, por más que trataron de expulsarlo, no pudieron. Entonces le dijeron a Jesús, no, si no pudimos. Entonces cuando Jesús les dice, porque ustedes tienen muy poca fe, por eso no pudieron. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Es lo mismo que le pasó a Jonatán. Él creyó que los dos podrían contra 20 o más. Jonatán, un joven falto de experiencia, que es lo que yo puedo analizar en esta escritura del capítulo 14. Un joven, sí, oficial, al servicio de su papá, pero falto de experiencia, pero sin poder saber el futuro, porque él no sabía el futuro. Lo que hace Jonatán es que se apoya en el poder de Dios para salvar a su pueblo y para salvarse a sí mismo del ataque de los filisteos, porque es que si ese día Saúl no toma ninguna decisión y Jonatán no hace lo que hizo, muy seguramente ese día los israelitas hubieran sido derrotados, hubieran sido vencidos. Si no, se pellizcan a hacer algo. Y lo que vemos en Saúl es que como rey él estaba allá debajo de un árbol relajado. Y los filisteos sí se estaban preparando, ellos ya estaban saliendo, armándose. ¿Ok? Entonces, como ese padre que vaya ensimismado y sin actuar, entonces Jonatán tiene la idea y su escudero lo anima. Pues es del mismo talante que Jonatán. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes la importancia de que mi escudero sea de mi mismo talante? Aquí en la iglesia de Cristo en Villavicencio tengo unos hermanos de los cuales yo me apoyo. Espero que no les moleste que los mencione, pero John Álvaro es un gran apoyo acá. Gustavo Mora también. Son unos hombres con los que yo abro mi corazón. Luis Miguel en Bogotá también. Pero yo sé que también puedo contar con Carlos Quintero, con Fernando también puedo contar. Con todos. Yo sé que puedo contar. Porque yo sé que piensan igual que yo. Porque estamos por el mismo camino hacia Dios. Aunque tenemos nuestras diferencias. Nosotros tenemos nuestras diferencias porque somos hombres cultivados en diferentes situaciones en nuestro pasado. Pero algo que nos ha hecho en común hoy en día es el amor de Dios y la sangre de Cristo. ¿Sí? Y cuando me reúno con ellos y hablamos de nuestro pasado con ellos, con algunos de ellos recién bautizados, no nos queríamos mucho. No nos podíamos ver. Pero cómo el amor de Dios fue puliéndonos ahí. Y hoy en día nos amamos demasiado. Yo oro por ellos. Y yo sé que ellos oran por mí. Y son mis escuderos y yo soy el escudero de ellos. Y dice ahí el versículo 7 de Primera de Samuel 14, le dice el escudero, adelante, respondió el escudero, haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Y eso le digo a mis hermanos, háganle que cuentan con todo mi apoyo. Y ahí estoy. El escudero sentía lo mismo que Jonatán, sentía un ferviente ánimo de servir a Dios y de creer en sus promesas. El mismo ánimo que debemos tener los unos por los otros, de animarnos a tiempo y a desatiempo en todo momento. Eso es discipulado, pero creerlo con fe, con esa fe que puede mover montañas, con esa fe que puede ver el futuro porque nosotros no lo vemos.
pero nuestra fe sí sabe cómo van a terminar las cosas. Nuestra fe sabe que van a terminar para bien nuestro. Estos dos hombres están convencidos que Dios les brindará la victoria sobre sus enemigos. Entonces, por eso Jonatán pide una señal para estar seguro de que sus acciones estarían de acuerdo con la voluntad de Dios, a diferencia de lo que hizo su papá. ¿Sí? Este hombre pidió una señal. Una señal que le indicara realmente cuál era la voluntad de Dios. Saúl prefirió hacer su propia voluntad, no la de Dios. Así que propone una prueba muy detallada. Ahí en el versículo 9 lo vemos. ¿Sí? Dice, si los filisteos dijeran, esperad hasta que nos acerquemos a vosotros, eso no sería voluntad de Dios. Pero si dijeran, subid hasta nosotros, ahí sabríamos que Dios está a nuestro favor. ¿Sí? Entonces la segunda señal que le pidieron a Dios sería la más difícil, pero eso demostraría que Dios lo haría por ellos. De eso se trata la fe. Y sucede que los israelitas sabían pedir señales. Algo que veo yo en la Biblia en los judíos, los israelitas, es que esos tipos sí sabían pedir señales. Si no, vean el caso de Gedeón. El caso de Gedeón ustedes lo encuentran en Jueces capítulo 6, en el versículo 37 al 40. Ese pidió señales y se le corroboraron sus señales ahí en Jueces capítulo 7, versículo 13 al 15. Ellos eran expertos en pedir señales. ¿Sí? Y bueno, ya que estamos hablando de eso, pongamos otra tarea. Que me digan por qué Gedeón pidió esa señal a Dios. ¿Para qué Gedeón pidió allá en Jueces, en el capítulo 6 y en el capítulo 7 de Jueces? ¿Para qué Gedeón pidió esa señal? ¿Sí? Una señal es una indicación de algo que no se puede ver. Por eso cuando vamos conduciendo un carro, pues hay señales de tránsito que me ayudan a anticipar lo que hay más adelante, porque no lo puedo ver seguramente. Entonces, para eso es la señal. Sirve para confirmar el cumplimiento futuro de algo dicho. A veces la palabra hebrea se usa para designar un estandarte militar. Señal que representa el ejército que lleva ese estandarte o esa señal. Y los judíos eran muy dados a las señales. A los judíos les fascinaban las señales. Veámoslo allá en Primera a los Corintios. Vamos a Primera a los Corintios capítulo 1. Primera a los Corintios capítulo 1. Primera a los Corintios capítulo 1 versículo 22. Verónica Cuevas, muy buena noche, bienvenida. También la veo por ahí en Facebook. Bien. Primera a los Corintios capítulo 1 versículo 22 dice, los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y entonces la escritura nos dice en el versículo 22 que los judíos estaban acostumbrados a pedirle señales a Dios. De alguna manera los judíos eran como Tomás, hasta no ver, no creer. Y pues es que Tomás era judío. Aún así, Dios en su paciencia les daba muchas señales. A nosotros también nos da muchas señales y a veces no las vemos. Tal vez la más grande señal que les dio Jesús, que les dio Dios a ellos, fue la señal de Jonás. Acompáñenme a Mateo capítulo 12. Mateo 12, versículo 39. Mateo 12, 39. Mateo capítulo 12, versículo 39 dice, pero él les dijo, la generación mala y adúltera demanda una señal,
pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Versículo 41. En el juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien más grande que Jonás. En el juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí, hay alguien más grande que Salomón. Esa era la señal que Dios les daba. Y es la misma señal que nos dan a nosotros. Un Jesús muerto y resucitado al tercer día. Y esto refiriéndose a Jesús y su muerte, a su resurrección y a la victoria sobre esa muerte. La misma victoria que nos brinda a nosotros por seguirlo en obediencia. Entonces, si tú tomas la decisión y ya la tomaste y eres cristiano, y si no la has tomado y la quieres tomar, pues lo que vas a obtener es una victoria por la obediencia a Dios y a Cristo Jesús. ¿Sí? Tenía un poco más que decirle, pero ya se nos fue un poco el tiempo. Y como les dije hace 8 días, en este capítulo se nos pueden ir 3 sesiones. Y esta es la segunda, entonces yo creo que hasta 4 se nos pueden ir. Pero con lo que vimos hoy espero que les haya podido servir para poder reflexionar un poco más acerca de lo que Dios desea de nosotros como discípulos, en nuestro discipulado y en nuestra fe, ¿sí? Y como lo vemos ahí en la escritura, ahí, cuando los soldados le dijeron toscamente a Jonatán y a su escudero, vengan acá, tenemos algo que decirles. Estos hombres, fortalecidos por la señal positiva que Dios les dio, subieron la pendiente con todo el ánimo que tenían, con toda la fuerza que se dio cuenta ahí, subieron escalando. Eso no tuvo que haber sido fácil, ¿cierto? Los que han sido combatientes saben que en una batalla lleva las de perder el que va subiendo, el que viene desde abajo. Y la ventaja la tiene el que está arriba. Pero el valor y el ánimo que Dios infundió en estos dos hombres tomó por sorpresa a los filisteos y cayeron unos 20. Entonces, ¿ven ustedes cómo Dios puede dar la victoria a sus hijos aun si todo está en contra nuestra? Eso es lo que podemos aprender también hoy. A pesar de que tú creas que las cosas están en contra tuya, no te preocupes, que Dios pelea por ti. Dios está contigo. Él va a enfrentar lo que sea contigo. Y no te preocupes, que es el creador del universo entero. Te va a dar la victoria. Pero cree, aférrate a Dios, cree con fe y anima a tus hermanos. Y si aún no tienes hermanos en la fe, sencillo, bautízate. Conviértete a la fe. Y vas a darte cuenta cómo es que se vive una victoria con Dios. A todos ustedes, muchísimas gracias por este tiempo, por estar aquí reunidos, por tomarse en este tiempo de estar, de escuchar la palabra de Dios. Hoy sé que de pronto nos cruzamos un poco con la prédica de Hilberto, que también es muy profunda, muy buena. Ayer no lo pude hacer porque pues como tenía que estar, ayer mismo tenía que regresar de mi ruta, pues me cogió, yo llegué aquí tarde de la noche ya. Pero bueno, qué bueno que están ustedes hoy conectados desde Facebook, también desde Zoom, y los que vayan a ver esto más adelante, también bienvenidos todos, que puedan aprender mucho, que por favor compartan allá en sus muros estas prédicas para que pueda llegar la palabra a muchas más personas. Me alegra mucho que ya me han enviado varias solicitudes para estudiar la Biblia con mujeres y hombres de otros lugares. Y ya los estoy contactando en Bogotá y en otros lugares para que lo puedan hacer desde allá. Y esto a raíz de predicar la palabra. Y eso me anima mucho y me alienta mucho. Muchísimas gracias. Entonces con esto voy a terminar con una oración y doy por cerrada la transmisión en Facebook para poderme quedar con los hermanos de Zoom a ver qué inquietudes tienen.
También quería saludar a Soledad Roan, que también se conectó. Muy buena noche, nos está diciendo a todos. Muchísimas gracias, Soledad. Recuerda que esto queda grabado. Si entraste un tris tarde, pues puedes volver apenas termine ahorita la sesión y volver a iniciar. Y espero que les pueda servir y puedan compartirlo con muchas otras personas. Si hay personas de Facebook que están y no las he logrado ver, perdóname, pero es que estoy acá no alcanzo a verlos a todos, pero muchísimas gracias. Voy a cerrar con una oración. Cariñoso Señor Dios, Rey de Israel, Santísimo Padre, muchísimas gracias por esta noche, por este tiempo, Padre mío, por poder aprender mucho más acerca de tu palabra. Pero lo más importante y que te ruego, Señor, es que lo podamos vivir, Dios, cada día en nuestra propia vida, que podamos entender, Señor, todas estas escrituras, Santísimo Padre, y podamos fortalecernos en un discipulado en la iglesia de Cristo, todos unidos en amor, Señor, y que con fe podamos creer, Dios, y podamos animarnos y enfrentarnos contra lo que sea, Santísimo Padre. Muchísimas gracias, Dios, te ruego por todos y cada una de las personas que están del otro lado, que por favor los bendiga, les ayude, Dios, en su vida y en cada situación que tengan, Señor. Bendito seas tú, Señor, y permítenos mañana disfrutar de otro día, Santísimo Rey. Te oro y te agradezco todo esto en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces a Facebook, muchas gracias por estar, Dios me los bendiga y pues hasta la próxima, nos vemos el domingo, vamos a estar a las 10 de la mañana, va a haber una reunión de toda la Iglesia de Cristo Internacional en Colombia, va a predicar Stephen Brown, entonces por favor conéctense, anímense, es un hombre que sabe mucho, es de los primeros cristianos de la Iglesia de Cristo, entonces es un hombre que sabe mucho, ha tenido mucha vida, mucha experiencia con Dios, mucho caminar con Dios. Entonces es un hombre de quien podemos aprender muchísimo. Entonces ánimo, nos vemos el próximo domingo y de hoy en 8 días también nos veremos en esto. En 8 días voy a recibir las tareas, pero en 8 días ahí tenemos un invitado y si no está el invitado, pues lo haré yo y vamos a hablar acerca un poco de esto de lo que es las nuevas corrientes judeocristianas que hay en el mundo hoy en día. Bendiciones para todos el jueves, pero nos vemos el próximo jueves y que descanse. Muy buena noche.